Buenas tardes, estimada profesora Mercedes y compañero de curso. Quiero comenzar esta exposición con una frase de Albert Einstein, que decía lo siguiente: nunca considera el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Este trabajo de investigación tiene por título El desarrollo del significado de la vida animal en niños preescolares, una experiencia en la zona de desarrollo próximo a Vygotsky. ¿Quién es Lev Vygotsky? Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural y precursor de la neuropsicología. Se le llamaba el Mozart de la psicología del desarrollo y de la educación. Decía Lev Vygotsky que la cultura juega un papel muy relevante en el desarrollo de los procesos mentales. Lev Vygotsky explica que el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica, es decir, se trata de un proceso mediante el cual todo niño accede a la vida intelectual de aquello que lo rodea. Agregaba que el lenguaje y pensamiento tienen su origen distinto, pero paulatinamente el pensamiento se hace verbal y el habla se hace racional. Precisamente este trabajo ha sido utilizado como unidades curriculares. La primera, la metodología de la investigación 1. 2, la metodología de la investigación número 2. Y 3, la metodología de la investigación número 3. En la unidad curricular de la metodología de la investigación 1, se analizó un informe en relación con la metodología empleada en el proceso de la investigación social, en cuanto a lo que es la educación. En esta unidad se contrastaron los componentes del informe de investigación con los rasgos teóricos básicos de la metodología de la investigación. El análisis se llevó a cabo siguiendo la estructura del material instruccional realizado por el doctor Leal, de la lectura de informes de investigación como una estrategia de aprendizaje. Dicha estructura se tomaron en consideración los siguientes puntos o las siguientes partes. Primero, el problema de investigación, el método utilizado y los resultados a los cuales respondieron a la siguiente pregunta: ¿qué se investiga? ¿Cómo se investiga? ¿Qué resultados se obtienen? El informe de investigación seleccionado con la lectura se obtuvo que cada uno de los componentes del informe comprende otros elementos a los cuales se pone. Primero, el problema de la investigación: ¿qué se investiga? Segundo, en dicho informe se encuentran los siguientes elementos: presentación, planeamiento del problema, antecedentes, hipótesis, objetivos y por último las bases teóricas. El método utilizado: ¿cómo se investiga? En el momento que aparecen los siguientes elementos, lo que se refiere a la población, a la muestra y el procedimiento, como podemos obtener unos resultados. Es decir, que los resultados se obtuvieron en base a los informes que cada uno de estos se ha venido observando en los siguientes elementos: resultados y conclusiones. Además, en el mismo se hace análisis de la bibliografía utilizada, de las fuentes y reseñas del resumen. En la unidad curricular de investigación número 2, se trató a través de los conocimientos metodológicos, técnicos de conocimiento, en el sentido de analizar y evaluar los diferentes métodos, técnicas e instrumentos utilizados en el informe de investigación. Es decir, que a través del análisis y la evaluación del objetivo de la investigación, el investigador establece qué tipo de información se debe obtener mediante la recolección de datos. Con respecto a la unidad de metodología de la investigación número 3, se observa que se va a orientar acerca de la elaboración de informes como uno de los elementos de la investigación. Es pertinente exponer qué piensan algunos autores citados por Lear en el año 2003. Es por ello que Lear en el año 2003 considera que se debe revisar algunos autores de los 5 décadas atrás, es decir, a partir del año 2013, que sean representativos en el campo de la investigación y que se hayan ocupado de la enseñanza, de cómo investigar, y que esos autores, tales como en el sentido de quienes podemos citar, como Gude o Atzbull, lo cual considera que en el momento de realizar una investigación y el uso de las técnicas y métodos debe hacerse de una forma crítica, no debe hacerse utilizando al pie de la letra ni como regla o como norma. Wood y Hatt, citado por Lear en el año 2003, insiste que se debe hacer un análisis, una reflexión y una actitud crítica en cuanto a lo que es al momento que se presenta el manejo y la aplicación de los métodos y las técnicas. Es decir, se debe ser crítico en la investigación, lo cual
involucra a la elaboración del informe como un elemento del proceso. Lian amplía la consulta hacia otros autores que han realizado estudios y han producido sus obras sobre métodos y técnicas de investigación. Podemos señalar muchos autores, pero entre los cuales quiero señalar son los siguientes: a Gradwin en el año 1970, a Padua en 1979, Taylor y Bogan en 1984, Vizcarra en 1989 y Dietrich en 1999. Algunos de esos, de los grandes autores al cual estoy haciendo mención, eran muy conocidos en las diferentes universidades venezolanas. Por supuesto que esa elaboración del informe final, e igual que en las otras etapas de la investigación, no sigue recetas ni normas como es explicado por Leal, el cual expone que Cerda aclara que no existen recetas ni fórmulas técnicas para realizar una investigación única, para que mucho menos para elaborar un informe de investigación. En lo que se refiere a los enfoques cualitativos, Taylor y Bogan dicen que la investigación debe ser de informar a los lectores de cómo y cuándo se recogieron e interpretaron los datos. Además, recomienda que antes de realizar un informe señalan 7 partes de ello, sobre lo que se deben realizar los informes de la investigación en este sentido. Una investigación bajo el enfoque cualitativo, los cuales son metodología, tiempo y extensión de estudio, naturaleza del número de escenarios e informantes, diseño de la investigación, el encuentro mental de investigación, las relaciones con los informantes y, por último, el número 7, el control de los datos. Planteaba Vizcarra en el año 1989, citado por Leal, que la investigación no ha finalizado hasta tanto no finalice el informe que sea redactado, lo cual debe ser presentado bajo la forma de un artículo de una revista o de una monografía o una tesis. Hablar de análisis y contraste del informe de investigación plantea que como se ha venido desarrollando en cuanto a lo que es el significado de la vida animal en los niños preescolares. El informe seleccionado, en el cual se refiere el informe y presentación de los datos de una investigación, se hace hincapié sobre lo que significa un informe y sobre todo cuando el mismo es mal presentado, tanto en su parte escrita y debe responder a las interrogantes. ¿Qué aspecto debe ser considerado en el proceso de preparación, elaboración, planificación del informe final en una investigación científica? Es por eso, o es por ello, que podemos decir que ha sido considerado por diferentes actores en los siguientes puntos: contenido y fase del mismo, características sustantivas, criterio de la redacción del informe, presentación gráfica, formato y normas técnicas de la presentación y la evaluación del informe. Cerda señalaba que al momento de realizar el informe, el investigador debe actualizar los criterios básicos de planificar, diseñar y elaborar el informe final de investigación. El mismo debe hacerse 2 preguntas preliminares. ¿Qué es lo que el público quiere o necesita saber acerca del estudio? ¿Y cómo puede ser presentado ese informe de la mejor forma posible? Estas 2 interrogantes pueden ser respondidas en lo que tiene que ver. Este informe seleccionado está dirigido a docentes y psicólogos, es decir, el usuario o el lector del mismo posee un nivel de formación que le permita entender el lenguaje y los niveles del tema que se expone en el informe. Otro punto importante, o otro punto que podemos destacar, es el de la modalidad a la cual pertenece el informe de investigación. Cerda señala o expone que las modalidades más utilizadas en las universidades corresponden a la monografía y a los tesis de grado de las modalidades etnográficas o antropológicas utilizadas con mucha frecuencia en el sistema monográfico. Las narraciones de casos en los cuales se describe la situación, los comportamientos y las condiciones personales o colectivas, bien sea de un grupo de personas o de una comunidad homogénea, cuyo procedimiento sale del común denominador, de que es el esquema reseñado. Una monografía consiste en un estudio profundo y coherente en un determinado tema. Se trata de un estudio sobre un autor o un problema. Debe ser monotemático, es decir, debe concentrarse sobre el tema que se desarrolla. La monografía concluye o incluye
las partes esenciales del trabajo de grado, aunque en escala reducida, en escala menor, lo podemos señalar de esa manera: portada, introducción, cuerpo del trabajo, conclusión, bibliografía, índice. Todo esto forma parte de lo que es el cuerpo del informe, que no hay duda que es su núcleo central, ya que en esto se incluyen todos los aspectos más relevantes, más esenciales de toda investigación. Ya sea que en el cuerpo del informe no hay duda que es un núcleo central, o que es su núcleo central, y se incluyen todos los aspectos más relevantes o más resaltantes de toda investigación en el terreno, sobre todo metodológico, técnico o temático. Es decir, como lo señalaba Ender Head, que menciona en estos puntos 8 aportes muy importantes, como es la introducción, marco teórico, la revisión de la literatura sobre el tema, esquema de la investigación, presentación, análisis y conclusiones, diagnóstico y por último lo que podemos señalar como lo que es la recomendación. El informe seleccionado cumple con casi todos los apartados o con todas las normas que menciona Ender Head. Ellos son: introducción, que se presenta en 2 fases: el planteamiento del problema y su objetivo. Luego se pone la fase teórica, que coincide con el apartado marco teórico, la revisión de la literatura, sobre el tema que se refleja en la bibliografía, ya que los autores citados en el texto ya referido es lo mismo que es lo que se refiere al apartado de la presentación, y sobre el análisis de los resultados se van a ver representados en la metodología. En la primera parte se incluirán 2 aspectos muy resaltantes: identificación de la sociedad o del grupo cultural, coordenadas temporales en lo que se desarrolla la investigación, descripción, identificación de la sociedad o del grupo cultural, coordenadas temporales en las que se desarrolla la investigación, descripción física y ecológica del marco espacial, apéndices cartográficos con referencia a lo local y a lo regional, datos de la población y tendencias demográficas, resumen histórico, fuente bibliográfica, referencia complementaria, propósito y objetivo de la investigación, orientación teórica, técnica escogida y presupuestos metodológicos, resumen del historial de las incidencias de la investigación, glosario de los términos utilizados. La segunda parte es más exhaustiva, ya que consiste en darle forma y coherencia a una serie de información suelta que se ha recogido en periodos largos de tiempo. Cuando se realiza una investigación de tipo cualitativo, es decir, etnográfico, si el estudio se lleva a cabo en una comunidad presente las mismas características, se puede decir que es homogéneo. La información se concentra no todo lo que se tiene que ver con sus características físicas, económicas, históricas, culturales de la comunidad que se estudia. Este tipo de investigación centra su atención en comunidades que se pueden decir que son específicas o presenta un error de estudio particular, por lo que es muy posible que en el mismo estudio no tenga la vigencia en otros sectores, características sustantivas y criterios de redacción del informe. A juicio de los investigadores tradicionales, un enfoque debe ser redactado de la mejor o de la forma o con un mejor lenguaje científico, porque ese tipo de lenguaje debe ser fundamentalmente preciso, informativo, denotativo. La función de lo que se dice del lenguaje debe ser de transmitir conocimiento e información. Además, debe presentar un carácter particularmente técnico, ya que esto se debe hacer concreto, sistemático e instrumental. Ya que la representación escrita se debe lograr que la información sea precisa y objetiva. Existen 4 procedimientos de la presentación de los datos: la representación escrita, representación semitabular, la presentación tabular y la representación gráfica. Estos procedimientos en la práctica se combinan y se complementan. La presentación escrita se presenta en 2 tipos de investigación, tanto la cualitativa como la cuantitativa. Es decir, que cada característica de esta se va a referirse a lo que es la parte semántica, que tiene que ver con el significado de las palabras que son utilizadas al descubrir la investigación, o a describir, mejor dicho, la investigación. La formal, con que el texto sea expreso, preciso y determinado. En otras ideas, las sintácticas, con la síntesis
con la sintaxis. Es una de las partes de la gramática que tiene que ver con la coordinación de palabras para expresar un concepto claro y preciso en lo que se refiere a las características que debe tener presente en la representación de un texto escrito. Trabajo de investigación y estudio de casos. Podemos señalar en este sentido la introducción, los métodos, los resultados, la discusión, las conclusiones, las notas y lo que podemos decir que son las referencias bibliográficas. En la primera página aparece el título del estudio, nombre y apellido de los autores, centro de trabajo, dirección postal del contacto, número telefónico y en su caso número de fax si lo tuviese y correo electrónico. Y en la segunda página se incluirá título de trabajo en español y en inglés, un resumen en castellano con las siglas y una extensión no superior a las 250 palabras. 4 palabras clave en castellano y en inglés. Todas las referencias bibliográficas se insertan en el texto, nunca a pie de página, e irán en minúsculas, salvo que en la primera letra. Toda y cada una de estas referencias aparecen alfabéticamente ordenadas en el epígrafe de la referencia bibliográfica. Todas las citas se apuntan o se ajustan a las normas de publicación de trabajo de la American Psychology Association, en sus siglas en inglés APA, en su publicación manual Washington 1994. En la investigación cualitativa no se aceptan los supuestos gratuitos implícitamente y en ello. Se debe a que este enfoque que se ve, se evalúa y se desarrolla o se interpreta o debe interpretar la realidad o fenómeno que se estudia, en la cual debe someterse a los criterios de la confiabilidad y de la validez de este tipo de investigación y del tipo de evaluación de estas formas diferentes. Evaluación de la investigación. Forma de descripción. La meta de toda investigación es que en el momento de escribir se logre que sea de la manera más precisa y clara posible sobre el fenómeno estudiado. Se puede concluir que un informe final es necesario en cualquier tipo de investigación. Para concluir podemos decir que en un informe final se debe recoger, comunicar qué se investigó, cómo se investigó y qué resultados se obtuvieron de esa investigación, ya que de esa manera se puede presentar un informe completo de dicha investigación, en el tipo de informe requerido, según la investigación realizada y en la modalidad adoptada para presentar el mismo. Además, en un vocabulario indicado de acuerdo con el tipo de informe y según el usuario al cual se dirige esta investigación. Con esto, mi estimada y apreciada profesora, finalizo este trabajo de investigación. Quiero darle las gracias y que pasen muy buenas tardes.